Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimado estudiante de 10º grado. Profesor Fidel te habla, profesor de física. Quiero esta vez recordarte lo que es la guía 3 que te envió hace unos días. Quiero saludarte y al mismo tiempo darte algunas instrucciones con respecto a la misma guía. Estuvimos viendo en esa guía un repaso de lo que eran magnitudes físicas. Yo te decía que magnitudes físicas es todo aquello que es susceptible a ser medido. Las magnitudes se clasifican de diferentes formas. Una forma es según su naturaleza. Pueden ser magnitudes escalares, aquellas que solamente tienen magnitud y unidad, o vectoriales. ¿Cuándo son escalares? Escalares son cuando solamente tienen una magnitud y una unidad. Por ejemplo, voy a pesar un cuerpo, tiene 20 kilogramos, 20 la magnitud, kilogramos la unidad. Mientras que las magnitudes vectoriales tienen, aparte de magnitud y unidad, dirección y sentido. Por ejemplo, yo voy a lanzar una pelota hacia arriba y digo, alcanzó 5 metros verticalmente hacia arriba. 5 la magnitud, metro la unidad, vertical la dirección y el sentido hacia arriba. De las magnitudes hay muchos ejemplos. Vamos a especificar lo que es la velocidad, el desplazamiento y fuerza como ejemplo básico, sencillo. Bien, entonces comencemos. Un vector, te dije en la guía que es un segmento de línea orientada. Una flecha indica lo que es un vector y precisamente sirve para representar las magnitudes vectoriales. En un plano tú puedes dibujar flechas que indican un vector, así como en esta gráfica. Una flechita ya te está indicando lo que es un vector. El vector tiene distintos elementos. Hablamos en la guía de lo que era el módulo. El módulo es cuánto mide el vector. En este caso mide 3 unidades, que pueden ser 3 metros, 3 newton, 3 metros por segundo, etc. Bien, la dirección me indica la línea punteada. Esta línea también se le llama eje del vector o eje vectorial. La dirección. El sentido me lo da la punta de la flecha, hacia dónde apunta. También hay un origen y este ángulo que también me va a servir para representar la dirección. En la segunda guía te explicaré más el funcionamiento de este ángulo. Te dije que los vectores tienen mucha aplicación. Por ejemplo, en fuerza. Aquí hay 3 fuerzas representadas en esta gráfica. El desplazamiento también es un ejemplo de vector. Tiene dirección, magnitud, sentido. La velocidad también tiene aplicación con los vectores. Tiene magnitud, unidad, dirección, sentido. Entonces, son muy usados los vectores y necesito que aprendamos bien el manejo de los vectores para temas siguientes. Con los vectores se pueden hacer operaciones. La primera que vimos fue el producto de un vector por un escalar. Voy a utilizar estos cuadritos para tenerlos como guía. Observa, en la guía te mandé un ejemplo de lo que es el producto de un vector por un escalar. Un escalar es un número. Por ejemplo, aquí tenemos 4 unidades representadas en un vector. Si yo multiplico este vector A por un medio, estoy multiplicando la magnitud 1 medio por 4, que me da 2 unidades, y observa como es un número positivo, va a conservar la misma dirección. En este otro ejemplo, estoy multiplicando por menos 2. El signo menos lo que hace es cambiarme la dirección del vector, ahora está apuntando hacia abajo. Y multiplico 2 por 4, que me da 8 unidades, entonces da menos 8. Si yo digo menos 8, me estoy indicando el sentido que cambió. Para hacerlo más claro, te trajo un ejemplo. Aquí tengo un vector b y vamos a suponer que lo voy a multiplicar por un número, digamos 3. ¿Qué es lo que se hace? A multiplicar b por 3, entonces lo que hago es superponer a continuación el vector, sucesivamente el vector. Tengo el vector b. ¿Cuánto lo voy a colocar? 3 veces. 2, 3. Eso me va a originar el vector nuevo, que es el vector 3b, que es el vector resultante del producto del vector por el número 3. De igual manera, yo puedo multiplicar b por un número negativo. Vamos a suponer que lo voy a multiplicar por menos 2. ¿Qué hago? El vector b, primero le cambio la dirección.
se me convierte en el vector menos b, y lo pongo sucesivamente a continuación de él mismo dos veces. Es decir, menos b me origina un vector nuevo que es menos 2b. También puedo multiplicarlo por un número fraccionario. Así, si multiplico el vector b por un medio, voy a obtener un vector que va a tener magnitud de 3. Fíjate, 3 cuadrículas. Si este vector tiene 6 cuadrículas, multiplicarla por un medio queda convertido en un vector de 3 cuadrículas. Si lo multiplico por un número fraccionario negativo, por ejemplo por menos un tercio, cambia de dirección y aparte de eso se reduce la tercera parte del vector. Si aquí hay 6, la tercera parte serían 2. Es sencillo por lo que ves, producto de un vector por un escalar. También puedo adicionar vectores, sumar vectores. Y hay dos métodos. El método gráfico y el método analítico, que lo veremos en la segunda guía. El método gráfico consiste en superponer o colocar a continuación un vector a continuación del otro. Existen dos métodos. Quiero hacerte la salvedad. Aquí la resultante, que es R, resultante de la suma de estos vectores, es distinta a la suma de números a los que estamos acostumbrados. Es decir, aquí la resultante no siempre 1 más 1 va a ser igual a 2. 1 más 3 no va a ser igual a 4 en el caso de los vectores. Hay que tener mucho cuidado. Entonces el método gráfico es un método muy sencillo y se puede hacer de dos maneras. El método del paralelogramo, que consiste en formar un paralelogramo, como lo dice, pero tiene una salvedad, se aplica solamente para dos vectores, es práctico para dos vectores. Consiste en construir un paralelogramo con los dos vectores que tengo, colocándolos a coincidir en el origen. A partir de allí se construye un paralelogramo y entonces la línea que parte del origen de ambos hasta el final de ambos, acá donde se encuentran el lado opuesto, el ángulo opuesto, perdón, es la resultante. Te traje un ejemplo más práctico por el método del paralelogramo. Si yo tengo este vector A, este vector B, voy con ellos a sumarlo por el método del paralelogramo. ¿Qué debo hacer? Bien, el vector A, ojo, se aplica para dos vectores. El vector A lo traslado tratando de conservar la misma dirección, magnitud, sentido. Lo traslado. Y pongo a coincidir en el origen el vector B. Ese vector B trato de conservar la misma dirección y sentido. Muy bien. A partir de esos dos vectores construyo un paralelogramo. A le saco, por decir así, una copia y construyo el lado opuesto a A. De B saco una copia y paralelamente construyo el lado S. Tengo un paralelogramo. Entonces la resultante es el que se origina en el origen de los dos y donde terminan las dos flechas, allí es el final. Ese es el vector resultante. Vamos a llamarlo R, la suma de A más B. No siempre, si este vector tiene una magnitud A y el vector B tiene otra magnitud B, no siempre la suma de los números me va a dar la resultante. Por ejemplo, si yo quiero medir el vector, tener una escala, con esta va a ser mi escala, voy a medir el vector A. Y aquí más o menos calculo 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. El vector B también lo voy a medir con la misma escala y construyo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7 aproximadamente. Entonces con la misma escala voy a medir la resultante y voy a obtener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 6, 9, 6. O sea, la resultante mide 9,6 unidades. Entonces, la suma de A y B no siempre es la suma de los números. Fíjate, aquí me dio 6, aquí me dio 6,6 aproximadamente, daría 12,6 y sin embargo aquí me dio 9,6. No es lo mismo, aproximadamente, estamos aproximando. Bien, ese es el método del paralelogramo. El otro método es el del polígono, que sí se puede aplicar para dos o más vectores. Yo aquí te escribí en la gráfica un ejemplo. Vector A continuación del vector A coloco el vector B, a continuación del vector B con el vector C, y entonces la resultante es el que cierra el polígono,
que va del origen del primero hasta el final del último. Y se representa con R la suma de los tres vectores. No siempre la suma de los tres vectores va a ser la suma de los tres números que me indican las magnitudes, no. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Si yo tengo tres vectores que lo he puesto a coincidir, entonces yo voy a sumarlo por método del polígono. ¿Qué hago? Bueno, vamos a suponer que esos son fuerzas. Tres señores están alando un cuerpo que está ubicado aquí. ¿Para dónde crees que va a salir este cuerpo? ¿Para allá arriba? ¿Para la izquierda? ¿Para abajo? ¿Para la derecha? Pues la suma me va a decir precisamente la dirección para dónde va a salir este cuerpo de acuerdo a las fuerzas que se están aplicando. Bien, ¿cómo voy a hacer? Primero, el vector A lo traslado. ¿De dónde salió el vector A? De allí. Listo. A continuación, donde termina el vector A, coloco el vector B. ¿De dónde sale ese vector? De trasladar el vector B allí. El vector C lo ubico al final del vector B. ¿De dónde sale? Precisamente trasladando, conservando la misma dirección, magnitud y sentido. Entonces la resultante es el que me va a unir el principio de A con el final de C. Ese va a ser la resultante de A más B más C. Entonces, para allá está indicando la fuerza. Estas tres fuerzas tienen como resultado esta fuerza que está en rojo. Este señor es el que resulta de los otros tres. Esta fuerza que está haciendo el señor equivale a la fuerza que hacían los tres al mismo tiempo. Muy bien. Yo lo puedo hacer con números, con la misma escala. Si yo puedo medir esa escala, puedo medir cada uno de los vectores, puedo encontrar el vector resultante con la misma escala y aplicar una regla de 3 si se trata de fuerza, encontrar cuál es el valor de esta fuerza resultante a través de la escala que he utilizado. ¿Cómo lo voy a hacer? Bien, si por ejemplo, si el vector al compararlo con esta escala me dio que A midió 7 unidades y esas 7 unidades representan 5 newton, que es la unidad de fuerza, y la resultante me midió 9,5 unidades. Quiero saber cuántos newton, cuánto vale esta fuerza, que en la escala que utilicé me correspondió a 9,5 unidades. Establezco una regla de 3, así de esta manera, mira. Si 7 unidades corresponden a 5 newton, 9,4 unidades, que es la resultante, ¿cuántos newton será? Hago la regla de 3 y de esta manera obtengo que la resultante es 6,7 newton. Tú puedes utilizar una escala para medir los vectores y luego buscar su equivalencia en la unidad que estás representando. De esa manera puedes obtener un número. Bien, entonces yo te he colocado un reto que tú me hagas la suma de estos vectores en cada una de estas gráficas. Ahí lo tienes en la guía. Quiero que tengas mucho cuidado al hacer coincidir los vectores, que conserven la misma dirección. Utiliza papel cuadriculado, por favor, papel cuadriculado. Ten mucha paciencia, hazlo con calma para que hagas cada uno de estos ejercicios tal cual como te indiqué. No necesito el valor de las unidades, no te estoy pidiendo, simplemente que me lo hagas gráficamente. El valor de las unidades lo vamos a buscar por otro método, pero igual, si quieres hacerlo, aquí tienes una guía. Sería interesante que lo hicieras. Bueno, entonces muchas gracias, espero tu resultado. Muchas gracias por la atención prestada. Te habló el profesor Fidel. Por favor, quédate en casa, cuídate y cuida a los demás.